El PNV retira su proposición no de ley sobre la denominación de origen del vino de Rioja después de que el portavoz parlamentario de este grupo en el Congreso, Aitor Esteban, haya llegado a un acuerdo con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para negociar sus reivindicaciones fuera del Congreso. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha comprometido ahora a abrir un debate sereno sobre esta cuestión. A pesar de ello, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha dicho minutos más tarde que mantiene la cumbre del sector del vino, una reunión que se va a celebrar para crear una postura común de defensa de la denominación. El encuentro que hemos convocado para el lunes a partir de las 4 de la tarde sigue en pie. La denominación de origen Rioja se merece un respeto y una altura institucional. Y hoy la sociedad entera se ha sumado a través de diferentes actividades a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y es que los datos son escalofriantes y nos deben hacer reflexionar. 1 de cada 3 mujeres en España asegura haber sufrido maltrato por parte de una pareja o expareja en algún momento de su vida. Una mujer es asesinada en nuestro país cada 6 días. Un 25% de ellas había denunciado a su agresor. Hasta 44 menores han sido asesinados por las parejas o exparejas de sus madres y 330 niños han quedado huérfanos desde 2013. A pesar de estos datos, 1 de cada 10 mujeres todavía renuncian a declarar contra sus agresores, y eso que más del 80% de los hombres enjuiciados son condenados por la justicia. Son cifras que nos deben hacer reflexionar y no dejar pasar el mínimo indicio de que algo está pasando. Hablaremos de ello y también del Centro de Formación Profesional para el Empleo, Ecobarea, que se pone en marcha a finales de este mismo mes de noviembre. Sus acciones formativas van a ir dirigidas a fomentar la búsqueda de empleo y la integración en la sociedad de los colectivos menos favorecidos. La Eurocámara aprobaba el pasado martes la reforma de la política agraria común para el periodo 2023-2027 y ha puesto fin con este voto a 3 años y medio de negociaciones. Una buena noticia para el sindicato Asaja, que sin embargo critica que no se haya hecho teniendo en cuenta las necesidades del sector. Supone, dice su secretario general, Igor Fonseca, más recortes y condicionantes. Adif ha licitado los servicios de redacción del proyecto básico y de construcción de la variante de Rincón de Soto en el tramo Castejón-Logroño del corredor Cantábrico-Mediterráneo. El importe de licitación del contrato asciende a más de 2.468.000 euros. Y la EMA da luz verde a la vacunación de niños de entre 5 y 11 años frente a la COVID. El Gobierno de España y las comunidades autónomas deben decidir ahora si se administra. Carolina Darias asegura que ya está todo preparado. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés se ha ejercitado esta mañana en el último entrenamiento para preparar el encuentro que este viernes les enfrentará al Valladolid Promesas en Las Gaunas. La cita abre la 14ª jornada de la Liga en Primera Red y en ella el equipo de Mer Hermoso tratará de meter presión al Deportivo y Racing, que le preceden en la tabla. Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Gobierno de La Rioja ha hecho coincidir esta conmemoración con una de sus iniciativas legislativas más importantes de la legislatura, impulsando un proyecto de ley de protección a las víctimas. Lo aprobó ayer y en breve comenzará su proceso parlamentario. Nos acompaña hoy en Punto de Encuentro el consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Hoy se ha dado el paso, ayer realmente se ha dado el paso para que La Rioja tenga una ley contra la violencia de género. ¿Por qué no había una? ¿Es porque en los gobiernos anteriores no la habían impulsado o porque tampoco desde la oposición se había puesto algo sobre la mesa? No lo sé. Sí, bueno, es una buena pregunta, pero yo creo que tampoco tengo posibilidad o capacidad de responderla, ¿no? Pero sí sorprende, ¿no?, que no la hubiera. Sí, efectivamente, existía una ley del año 2011
dirigida a las víctimas de violencia en general y no específicamente a víctimas de violencia de género, cuestión que contradecía un poco o contradice al resto de las comunidades autónomas. Es decir, la totalidad de las comunidades autónomas en nuestro país cuentan con una ley específica contra esta lacra que es la violencia de género, y La Rioja no la tenía. Por lo tanto, habría que preguntar lo que comentaba tanto a los gobiernos anteriores como también incluso a la oposición también en ese momento la razón. Yo imagino, respecto a la oposición, por señalar también pues en este caso, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Socialista, porque en ese momento pues su posición no le permitía que fuera adelante, que fructificara una ley. Esta es la situación que se producía, y quizás a quien pregunta tendría que ser a otra persona. Y este proceso parlamentario que está a punto de comenzar, ¿cuánto cree que puede demorarse? ¿Empieza ya? Más o menos, ¿cuándo cree usted que esta ley podría entrar en vigor en La Rioja? Sí. Los plazos en política y en la administración específicamente a veces son difíciles de precisar. Nosotros confiamos en que en el año próximo, el año 2022, y si me permite incluso una mayor precisión, pues confiamos que en el primer semestre, a lo largo del primer semestre, se puede aprobar un proyecto de ley que se ha presentado hoy, es decir, ayer se aprobó, hoy se ha presentado al Parlamento, y sobre el que existe vocación de que exista acuerdo. Ya sabe que en la actividad política en muchos casos es difícil los consensos. En este supuesto yo creo que es una materia que es sensible por los grupos que se encuentran ahora mismo representados, que exista una base de acuerdo, de conformidad, y por tanto confiamos, a la pregunta concreta, que a lo largo del año próximo, y si es posible a lo largo del primer semestre, pueda ver a la luz este proyecto de ley como ley. Matiza que con los grupos que hay hoy representados, ¿quiere decir eso que si estuviera algún otro grupo político, Vox, por ejemplo, que no tiene muchos ejemplos en Andalucía, por ejemplo, sobre, bueno, de actuaciones sobre la violencia machista, no se aprobaría, no se podría llevar, no podría haber unanimidad en la aprobación de esta ley? La afirmación mía responde a que con los grupos políticos, yo creo que actuales, efectivamente consideramos que se alcanzaría. Lo otro es una hipótesis, ¿no? Sí que es cierto que en la sociedad, en sectores además muy limitados, y además que parten, en mi opinión, de la irracionalidad, es decir, de la falta de razón, que es muy importante en la actividad pública, existe un cierto negacionismo que además es también socialmente, yo creo que es muy reducido, afortunadamente, ¿no? Y algún grupo político, efectivamente, en algunos casos nos manifiesta posiciones que son más propias del siglo XIV que del siglo XXI. Hay una novedad importante en este proyecto de ley que inicia su andadura en el Parlamento, y es que incluye también a los convivientes. Explique, ¿qué quiere decir? Pues explico quizás con un ejemplo, si me lo permite, ¿no? Hace unos meses, yo comentaba, hubo un hecho terrible, ¿no? Y fue que inicialmente se denunció la desaparición de 2 niñas en un suceso en que estaba unido a que el padre mantenía una situación donde había dificultades, amenazas a la pareja, ¿no? A la madre. Esas 2 niñas lamentablemente fallecieron. Creo que recordar que se encontró el cadáver de una de ellas y no el otro, ¿no? Las niñas no tenían, y tampoco evidentemente la mujer, ninguna responsabilidad de nada, ninguna culpa de nada, ¿no? Pero en este caso el hombre contra quien actuó de forma tan terrible y tan trágica fue contra 2 menores
sabiendo o pensando que le hacía daño a su pareja. Y esa violencia forma parte de la violencia de género, ¿no? Y esa violencia tiene que ser combatida por, en este caso, la comunidad autónoma, en el caso de La Rioja, ¿no? También lógicamente, por la Administración del Estado, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por las corporaciones locales y también por la sociedad, ¿no? Porque no es admisible que en una sociedad actual haya una vulneración de derechos humanos de tanta entidad. El ejemplo que ha puesto es evidentemente muy gráfico. ¿Se puede llegar también a producir de otra manera? O sea, de hijos a padres. No sé si esa... Sí, la violencia... Quizá es menor, quizás más filioparental existe, pero... también, ¿no? Yo creo que es una forma de violencia, no entra dentro de lo que es la referencia estrictamente de violencia de género. Observamos en el ámbito de nuestra actividad también lo que es actuaciones dentro de lo que es materia de reforma de menores, en protección en algunos casos, existe ese tipo de violencia. Nos parece que lógicamente también es preocupante y que tiene que tener una actuación. Pero en el caso de la violencia de género, yo creo que tenemos que destacar que la magnitud es muy elevada. Existe una sensibilidad de la sociedad creciente, pero nos preocupa que en el año 2021 existan 800 denuncias en La Rioja sobre esta situación, o que haya un número muy elevado de mujeres que ni se atrevan a denunciar. Hemos vivido una época complicada, la de la pandemia y la de los confinamientos. En ese periodo se redujeron las denuncias, pero se sospecha que aumentaron los casos de maltrato. ¿Qué evidencia hay al respecto? Sí, yo creo que todavía es un poco pronto, ¿no?, para poder hacer una evaluación muy precisa de esa situación, no solo en este campo, sino también en otros, por ejemplo, en aspectos de salud mental, ¿no?, de lo que ha supuesto el confinamiento para la población. Nosotros nos toca igual, por ejemplo, también el ámbito de personas mayores, donde ha sido tremendo la situación de confinamiento en personas mayores, en residencias, y el efecto que ha podido tener, no solo cuando se ha producido estrictamente el COVID, sino también en lo que suponía la medida preventiva del aislamiento, ¿no? En el caso de la violencia de género, lo que se nos indica por parte de los técnicos es que ha habido un menor número de denuncias, que existía también esa situación, que ha habido una situación además de agravamiento en algunos casos, y que ahora también aflora también esa situación. Es difícil denunciar si yo estoy conviviendo en un domicilio y estoy confinado o confinada en ese domicilio con mi agresor. Esto parece que es evidente. Quizás el dato más exacto está unido a que se ha producido este año un crecimiento importante, ¿no?, creo que es un 25% más de casos, ¿no?, de violencia de género, unido a ese hecho, ¿no?, unido a la referencia de que durante el año 2020 las condiciones del confinamiento quizás limitaban la denuncia. Ahora vamos a tener, se supone que en el primer semestre del próximo año, una ley que va a amparar a la mujer y a las víctimas de la violencia machista. ¿Hay suficientes recursos para combatirla? Porque, claro, ahora nos vamos a dotar de una normativa mucho más clara. No quiere decir que hasta ahora hubiera una desprotección, lógicamente, de la mujer, pero nos vamos a dotar de una normativa muchísimo más clara. Pero, ¿y si luego no hay recursos suficientes para hacer esa defensa real de las víctimas ante esta lacra? Es una buena pregunta, porque yo creo que la sociedad tiene un poco la sensación, tenemos todos, los ciudadanos, las ciudadanas tienen la sensación de que a veces desde las distintas administraciones o distintos parlamentos aprobamos leyes como si se aprobaran declaraciones, ¿no?, de intenciones. Y las leyes no son declaraciones de intenciones, o no deben de ser. No deben ser, se potenciará o se promocionará o se impulsará, que está bien, Las leyes son algo más, son normas de obligado cumplimiento muchas veces, que tienen una vinculación a la administración y a los ciudadanos, ¿no? Hay recursos ahora mismo. La ley viene quizás a ordenar, ¿no?,
desde aspectos que van de la prevención o la sensibilización, la detección de los casos, hasta aspectos quizás más concretos en otros ámbitos, en la investigación o en la formación o en el ámbito judicial. Recursos existen, ¿no?, afortunadamente, y es pues un esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que a veces siempre en el ámbito político sacamos las discrepancias que tenemos entre los distintos grupos, y en este caso hay un pacto de Estado, ¿no?, que en su momento se firmó, no voy tampoco a entrar en más detalles, con la unanimidad de los distintos grupos parlamentarios. Ese pacto de Estado contra la violencia de género sirve, ¿no?, de canal, de cauce para poder afrontar esas actuaciones y esos recursos. En el futuro tendremos más. El mismo día que se aprobaba el proyecto de ley por parte del Gobierno de La Rioja, que fue ayer, aprobábamos también 16 plazas en lo que es pisos de tránsito, ¿no? Es decir, la situación de violencia de género obliga en determinadas circunstancias a que las mujeres deban salir de su propio domicilio familiar, y en algunas ocasiones tienen que recurrir a plazas en centros de la propia comunidad autónoma, ¿no? El siguiente paso son recursos que se denominan pisos de tránsito, que es previos a lo que puede ser su normalización, entre comillas, en la sociedad, que encuentren vías de empleo, vías de respuesta a su situación. Ese mismo ayer, ¿no?, en concreto, ¿no?, se aprobaban esas plazas. En el futuro va a tener que haber más recursos, más actividad y más medios para conseguir algo. El día es un día que es por la eliminación de la violencia de género. Será difícil, ¿no?, el objetivo máximo, pero ese es el camino al que estamos abocados. Ayer la presidenta, dentro de los numerosos actos que ya se adelantaron a la jornada, bueno, llevamos una semana ya viviendo algunos actos con motivo de este día. Ayer la presidenta apelaba a una tarea de pedagogía. ¿No se hace suficiente? ¿Tiene usted la sensación de que fallamos en la pedagogía? ¿Y quién falla? Porque no sé si falla la administración o fallamos todos en conjunto, la sociedad en su conjunto, desde el propio hogar, la educación en los colegios, no sé. Es un tema complejo, pero... Yo creo que en este caso, en el caso de la violencia de género, creo que se han dado pasos. No todos los pasos son pasos hacia adelante, ¿no?, porque algunas veces se producen retrocesos, y en materia social nos sorprende, ¿no?, que a veces escuchamos, bueno, nuestros hijos van a vivir o pueden ir a vivir peor que los padres. Nos parece que siempre vamos hacia adelante. Yo creo que en violencia de género, afortunadamente, hay una mayor sensibilidad desde hace unos años, ¿no? En 1995 hubo una conferencia en Pekín que fue un poco el punto de referencia desde Naciones Unidas hasta ahora, y se ha avanzado. Es verdad que nosotros como sociedad, la educación también es una cuestión positiva, la vemos como el motor de cualquier cambio. No se entiende un cambio social si no hay educación, y no se entiende además que haya permeabilidad, por ejemplo, en las clases sociales, si no hay educación. Tiene que haber. Y los menores o los niños o las niñas tienen que tener acceso a la educación y no tienen que tener limitación por ello, y tiene que haber igualdad de oportunidades, es fundamental. El ámbito pedagógico en este campo yo creo que está unido a ese elemento. Es necesario legitimar, ¿no?, la lucha contra la violencia de género desde la racionalidad. Cuando hay personas que dicen no existe la violencia de género, niegan una realidad que existe, y además que está basada en algo que es muy importante que lo sepamos, que es la desigualdad. Los hombres y las mujeres ahora mismo, de forma efectiva, lamentablemente no somos iguales, tenemos distintas oportunidades, y a veces observas cómo los salarios son salarios inferiores, cómo las condiciones de muchos ámbitos de cotidianos son distintos. Y eso es lo que forma parte del elemento pedagógico, si me permite, y al cual aludía la presidenta de la comunidad. Y una apreciación personal, ¿no cree que hay mucha falsedad, mucha fachada en
en algunas manifestaciones contra la violencia de género. Es decir, mucha movilización y luego rascas un poquito, e incluso en personas que acaban de movilizarse y manifestarse en contra de la violencia de género, a los 3 minutos tienen una conducta machista. Sí, entiendo, ¿no?, el sentido de su pregunta. El machismo está muy profundizado, ¿no? Es muy profundo en nuestra sociedad y a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces incluso además tenemos elementos que se ponen como respuestas, ¿no?, a esas situaciones, ¿no? Cuando pues eso hablamos pues el apoyo, la base fundamental de estas actuaciones está en el feminismo, ¿eh? Y el movimiento feminista, nosotros o a veces la sociedad también en su conjunto, tiene un estereotipo de feminismo radical, ¿no? Y entonces cuando combatimos esa referencia adoptamos posiciones que son muy machistas en ocasiones, ¿no? Entonces sí que es cierto, creo, que sobre lo que pregunta, que hay, como todo, una cierta fachada, una cierta apariencia de buenas intenciones que en algunos casos puede compadecer mal con la realidad. Yo creo que soy poco optimista por naturaleza ni tampoco pesimista. Intento ser el término medio, que es ser realista, pero sí que veo que se ha avanzado y sí que creo que hay también profundidad en ese proceso y que algunas cosas han cambiado. Es decir, la conciliación, por ejemplo, familiar y laboral nuestra de los hombres todavía es muy leve, muy tenue. Tendrá que cambiar y yo creo que confío que las próximas generaciones, los próximos años, vayamos avanzando en ese campo y que seamos, si lo que efectivamente decide, que seamos menos machistas, que muchas veces lo somos. Estamos en el camino. La violencia de género normalmente se asocia a edades maduras, o sea, parejas mayores. Pero hay estudios que indican, y posiblemente lo vemos muchas veces en la calle, que indican que los jóvenes cada vez están teniendo unas conductas más machistas, o más de dominio sobre la mujer. ¿Es real o tienen también ustedes constatado y cómo se puede luchar contra eso? Sí, voy a tener que contradecirme yo en alguna cosa que digo. Cuando decía que era optimista, soy optimista en general, pero sí que hay algún apartado sobre el cual tendremos que revisar criterios. Y sí que es cierto que, también comentaba, por ser preciso, que se produce algún retroceso. A veces nos da la sensación de que en algunos sectores adolescentes, efectivamente hay estudios sobre esta materia, hay una posición donde los chicos no reconocen esa asistencia, ¿no?, que forma parte de nuestra sociedad. Ahí tendremos que cambiar y tendremos que intentar explicar, ¿no?, y yo creo que observen la propia realidad, que la constaten empíricamente y que puedan superar conductas que son también de dominación, que son muy preocupantes. Nos lo comentan en nuevas tecnologías, en el acceso al móvil o posiciones de dominación o de poder. Hay un elemento en toda violencia de género que es un elemento de poder, ¿no?, y de desigualdad, ¿no?, que es lo que comentamos. Tendremos que revisar, y en este caso, más sobre su pregunta, los adolescentes, su papel en la sociedad y que hay cosas que no son correctas, hay cuestiones que no son correctas y que deben modificarse. Permítame la broma, pues a ser evidentemente un asunto sensible. Ya saben que hay una canción, La culpa fue del cha-cha-cha, pero en este caso, ¿podría ser la culpa del reggaetón, en el caso de los jóvenes? Lo digo por las letras y sí, todo eso. No son letras que precisamente vayan encaminadas hacia la igualdad y hacia un trato igualitario. Sí, posiblemente he ido a preguntarle a alguien que no tenga un conocimiento ¿escucha reggaetón muy, o no? Muy elevado de la referencia. Sí que es cierto que, bueno, que a veces hay elementos culturales que pueden producir esos efectos. Yo en este caso no le voy a poder responder con exactitud, no lo sé, ¿no? Creo que efectivamente es una cuestión preocupante que se tendrá que combatir. Yo creo que desde la
desde el ámbito educativo e incluso desde el ámbito de que pues otros compañeros, otros chicos puedan hacer comprender, ¿no?, a aquellas personas que mantienen una posición negativa sobre esto de negación, que no es así. Y lo del reggaetón no. El reggaetón no es un buen consejero para estas cuestiones de las que estamos hablando, sin lugar a dudas. Bueno, en general, estamos ahora en un proceso de explicación en el Parlamento de los presupuestos de la Comunidad para el próximo año. Usted ya ha pasado por esa comisión y dijo en su comparecencia que estamos ante las cuentas más sociales de la historia de La Rioja para el año 2022. ¿En qué justifica esa afirmación? En la consolidación, ¿no?, de políticas sociales que son importantes. Estamos, yo creo, haciendo un esfuerzo que se traduce después en datos económicos, que hay sectores que tienen, ¿no?, ahora mismo dificultades que existían antes de la pandemia, que se han agravado con el COVID. Es decir, el COVID es una crisis sanitaria inicialmente, que tiene efectos en el ámbito económico. Es una crisis económica intensa, ¿no?, o ha sido. Ahora es una situación, yo creo que una situación de cierta incertidumbre, ¿no?, sobre lo que es la evolución de un proceso de recuperación económica y también social, ¿no? Es decir, los datos que vienen por ejemplo, la pobreza del año 2020 se reflejan, ¿no?, que se ha producido un retroceso. Eso tenemos que combatirlo, ¿no? Y además la respuesta, yo creo que es una cuestión positiva. La respuesta que se ha dado desde las distintas instituciones, desde la Unión Europea, desde el Gobierno de la Nación, yo creo, del Gobierno, en este caso de La Rioja, ha sido una respuesta distinta a la de la crisis inmobiliaria o bursátil o económica, financiera, que se produjo en el 2008-2011, ¿no? Y eso es también positivo. Es decir, ahora mismo tenemos que hacer un esfuerzo expansivo, ¿no?, en el gasto, sabiendo que hay una crisis social y que hay sectores que tienen problemas en su vida cotidiana. El presupuesto es eso, presupuesto. Se da por hecho que luego todas las partidas se ejecutan. Yo no sé cómo anda la suya, la de su departamento de ejecución en el año 2020, porque se puede presupuestar el mayor gasto, la mayor inversión de la historia, pero luego hace falta ejecutarla y desarrollar todas las actuaciones contempladas. ¿Cómo anda su departamento en cumplimiento? Bueno, yo creo que anda bien en el sentido que es relativamente más fácil la ejecución en el terreno de una consejería de carácter social que en el terreno de un departamento, por ejemplo, inversor en obra pública, por ejemplo, ¿no? Desconozco con detalle concreto la ejecución de obra pública, pero respecto a lo social, una parte muy importante va destinada a lo que se denomina capítulo 1, es decir, lo que es personal, ¿no? Y por tanto, pues lógicamente la ejecución es una ejecución que se produce o a transferencias a entidades que tienen el capítulo de personal lo más costoso. El gasto fundamental, que es una inversión en el ámbito social, es la dedicación de las personas, de las mujeres y de los hombres, a atender personas mayores, a atender discapacitados, ¿no?, a atender en la infancia, en menores. Es decir, que esa parte de gasto, también llevamos justicia interior o política local, donde apoyamos, ¿no?, procesos o situaciones, inversiones de ayuntamientos, que es una parte importante, sin duda, y no nos vamos a quejar en cuanto a, o no se queja la Hacienda de nuestra ejecución. Es una ejecución relativamente alta. Hablaba antes, citaba la pobreza, las bolsas de pobreza. Eso es un problema del que nunca dejamos de hablar y del que nunca dejamos de escuchar que está ahí. El problema es que en lugar de ir decreciendo, por lo que sea, van en aumento.
Es cierto que va en consonancia con las sucesivas crisis económicas que nos han ido solapando a lo largo de lo que llevamos de este siglo. Antes se espaciaban más, ahora las crisis casi acaba una y empieza otra. Pero al final es un subsidio lo que se le dan desde las administraciones públicas, que no sé si termina de ser la política correcta o la adecuada para el futuro de una comunidad, porque evidentemente hay que resolver un problema actual de la sociedad, que es el de la pobreza, el de no tener recursos, pero al mismo tiempo hay que generar recursos para intentar acabar con esa situación. ¿Estamos haciendo bien ese trabajo? O sea, ¿es lo de dar el pescado o dar la caña para pescar? Sí, bueno, y está bien la reflexión, ¿no?, de preguntarse si estamos haciendo bien, porque tenemos que hacer siempre, ¿no? Si yo me hiciera periodista y le preguntara a usted que me respondiera, ¿usted cree que es lo mismo ser pobre en los países del norte de Europa a ser pobre en los países del Sahel? No le sabría responder, porque no sé lo que es ser pobre en los países del norte de Europa, pero sí que sé cómo ser pobre en los países del sur de Europa, bueno, por proximidad, lógicamente. Sí, lo que quiero decir es, mire, existen bolsas de pobreza, existen situaciones de riesgo de pobreza, existen situaciones de pobreza severa, ¿no?, que son muy preocupantes, y existen aquí en La Rioja, en España, en el sur de Europa y también en el norte de Europa, o también en el Sahel, ¿no?, en África, ¿no? Es cierto que afortunadamente, ¿no?, las políticas sociales limitan algunos efectos de esa situación, ¿no?, también por ser precisos. Cuando hablamos de riesgo de pobreza, me parece que es, por decir una cifra, creo que son 805 euros de ingresos mensuales más abajo, menores por persona, ¿no? Evidentemente, si nos fuéramos a un país del África Central, ¿no?, pues estos recursos cogerían al 95%, no sé, o al 99% de la población, ¿no? Las políticas sociales, lo positivo que tienen en los países donde hay un estado de bienestar, ¿no?, es que hacen un esfuerzo, que es un esfuerzo que hacemos todos los ciudadanos, que hacen todos los ciudadanos con su contribución, ¿no?, al Estado, para mitigar esos efectos. Yo creo que, por ser objetivos, ¿no?, los grandes avances que se han producido en Europa en este ámbito son dignos de destacar, ¿no? Y también en España. Yo creo que estamos en un país donde se ha hecho un esfuerzo importante en política social. ¿Es insuficiente? Sin duda, ¿no? ¿Se tendrá que trabajar? Sin duda. Hay incluso cuestiones que a nosotros nos preocupan. Estos días, por ejemplo, entidades como el Banco de Alimentos están intentando dar respuesta a un problema que es básico, que es el de la alimentación. También, simultáneamente, por tener una visión más exacta y quizás con el riesgo también de inducir a una cierta confusión de conceptos, uno de los principales problemas, por ejemplo, de salud en Estados Unidos es la obesidad, ¿eh? Es decir, es o una alimentación inadecuada o un exceso de alimentación, ¿no? Tenemos que intentar dar una respuesta, lógicamente, ante problemas de nutrición y alimentación en la población, sabiendo también que, lamentablemente, los problemas son distintos según zonas del planeta, ¿no? En el caso de España, yo, sobre su pregunta exactamente y la respuesta, yo creo que es positivo. Yo creo que sí que es necesario revisarla continuamente. Sí que es importante también la cultura propia del esfuerzo, ¿no?, la del tema también de lo que me dice que es mejor que te den un pescado o pescar, ¿no?, o aprender a pescar. Pues sin duda, pues lo segundo, ¿no?, es aprender a pescar, ¿no?, sin duda, intentar conseguir una sociedad de personas libres que puedan vivir autónomamente, sabiendo que esta sociedad es una sociedad en cambio, porque el trabajo como elemento de inserción social ahora mismo está en un proceso que habrá que examinar, y junto con ello, me extiendo mucho quizás, ¿no?, pero por ejemplo que la pobreza ha cambiado de rostro, ¿no?,
históricamente... Y nadie es pobre porque quiere, que quede constancia, que nadie es pobre porque quiere. Evidentemente, tiene toda razón. Pero, por ejemplo, históricamente las personas mayores eran personas que tenían mucho riesgo de ser pobres. Afortunadamente, con el desarrollo de la seguridad social, que es un gran hito en lo que es el avance de nuestra sociedad en España y, por ejemplo, en Europa, las personas mayores tienen un menor riesgo, aunque tengan pensiones bajas, un menor riesgo de pobreza. Y la pobreza ahora tiene el rostro de mujer, ¿no? Hablamos de violencia de género al principio, y también tiene el rostro de niño, de niña. Y esto es lo que tenemos que combatir. En servicios sociales, una de las materias más sensibles también es el de, como hablábamos, aparte de los niños y las niñas, que sufren mucho ahora la pobreza, es la atención a los mayores. Hay poca visibilidad de los problemas de los mayores, los dejamos aparcados, no los queremos ver. En general, en todos los temas sociales, la sociedad vive más tranquila, invisibilizando los problemas, ¿no? Vemos, ¿no?, como a veces nos molesta que en determinados parques haya personas en situación de exclusión social, pero parece que lo que nos molesta es verlos, no que estén, no que existan. Por lo tanto, la invisibilización es un problema que se tendría que combatir, ¿no?, frente a eso con actuaciones sociales. En el caso de las personas mayores, lo que existe es una visión que en el tiempo ha ido convirtiéndose en ciertamente paternalista, por una parte. Les negamos derechos a las personas mayores, no los consideramos en ocasiones como personas autónomas y que tengan criterio propio, ¿no? Eso por una parte. Y después también de discriminación respecto a los mayores, es decir, lo que se conoce como el edadismo, ¿no? Eso tendrá que primero aflorar, que así como igual otro tipo de discriminaciones yo creo que son más patentes, son más conocidas. En el caso de las personas mayores tenemos una visión paternal a veces de las personas mayores, pero no les reconocemos derechos o los discriminamos. Tendrá que cambiar. Yo creo que es importante, evidentemente, que los jóvenes asuman responsabilidades y un papel social importante, pero sin exclusión también de las personas mayores. Y esta sociedad tiende a valorar determinadas cuestiones, ¿no? Valora la belleza, valora la juventud, aunque a veces tampoco les demos todas las oportunidades necesarias o posibles, ¿no? Y en cambio, pues las personas mayores lo ven como, por ejemplo, algo contrario, ¿no?, a la juventud o a la belleza, ¿no? Y bueno, también ha formado parte de la historia de la cultura occidental. Quizá como un estorbo muchas veces se ve a las personas mayores. Posiblemente la generación actual y también la velocidad a la que va la vida de las personas, de las familias, hace 40 años era muy difícil o menos fácil ver a padres o madres en una residencia, y ahora es mucho más frecuente. No sé si mucho más de lo que es necesario, porque hay veces que es necesario por una cuestión de lo que estoy hablando, de la velocidad a la que va la vida, y hay veces que es imposible atender a mayores. Pero las residencias al final se están convirtiendo en el lugar de aparcamiento de padres y madres por parte de familiares que podrían atenderles en los hogares. Posiblemente como consejero no tenga una opinión y sea más una cuestión de una impresión personal, como Pablo Rubio, ciudadano de Logroño. Bueno, sí, es difícil, ¿no?, tener una apreciación porque está unida a elementos quizás, ¿no?, de carácter subjetivo. Podemos ir a la realidad que tenemos, ¿no? Y en Europa, yo creo que hay 1 de cada 3 personas mayores vive sola. Vive sola porque quiere. En parte yo creo que es posible que viva sola porque, bueno, pues su evolución familiar ha llegado a esa situación. A partir de ese hecho, lo que sí que observábamos como, por ejemplo,
la familia como unidad de atención a distintas generaciones se ha modificado y es una realidad, ¿no? Por tanto, sobre esa situación yo creo que tendremos que dar una respuesta, ¿no? La respuesta desde la administración, sea la de aquí o sea, yo creo que en general cualquier comunidad, cualquier gobierno en nuestro país, será decir, bueno, en las residencias el ingreso será como un último recurso. Es decir, será aquellas personas que en su dependencia sea importante, sea severa y no puedan vivir en su propio domicilio. Nuestro objetivo será que, yo comento siempre, envejecer en casa, ¿no? Y ahí es donde tienen que estar. A partir de ahí tenemos que facilitar recursos de soledad no deseada, ¿no? De vida. Hay muchas personas que se jubilan, lógicamente tienen una vida social, cultural, educativa muy amplia, muy intensa, está muy bien, ¿no? En otro momento, en el envejecimiento del envejecimiento, tendrá que haber más recursos asistenciales, tendrá que haber asistencia domiciliaria o teleasistencia, tendrá que haber centros de día, tendrá que haber más, ¿no? Y tendremos que destinar más recursos. Ese es el futuro. Que las familias se inhiban, pues yo creo que va unido. A mí no me gusta mucho el concepto de culpa, ¿no? Que también está unido a la violencia de género, que a veces las propias víctimas se autoculpabilizan, ¿no? Está unido a aspectos quizás más morales o éticos de la sociedad actual, ¿no? Pero no sé si es correcto decir que las familias se inhiben. Y una última reflexión sobre eso es, lo que sí que tenemos que conseguir es que haya, no voy a decir un pacto intergeneracional, pero una visión intergeneracional más intensa, ¿no? Es decir, a veces vivimos en compartimentos muy estancos y eso yo creo que no es lo más adecuado. La parte en la que sí que le toca como consejero, su reflexión hasta ahora ha podido ser más como una visión personal del problema. Como consejero, aunque también ha hecho una referencia, al final son los recursos que pueda disponer una familia para poder actuar de una manera o de otra manera. La ley de dependencia es un mecanismo clarísimo que permitiría a muchas familias poder ver envejecer a sus padres en sus domicilios, en sus hogares. ¿Cómo vamos de ley de dependencia en La Rioja? Pues vamos, yo creo que en general con la necesidad de que exista una mayor dotación, sabiendo que es una ley relativamente nueva, ¿no? Es de la década de principios del 2000, 2006, 2007, ¿no? El desarrollo, ¿no? El inicio. Y estamos destinando recursos importantes a conseguir, pues, que haya respuesta. Y también es cierto que como todo tipo de recursos, al ser limitados, en algún caso generará igual una cierta frustración, pero hay un esfuerzo importante y un esfuerzo económico también elevado. Y por parte de la Administración destinamos la ley de dependencia, ¿no? Establece que haya una distribución al 50% entre la Administración central y la Administración, en este caso el Gobierno de La Rioja. Nosotros destinamos un 85%, destinamos un porcentaje elevado de recursos. Si me pregunta, ¿es suficiente? Yo sí, le diré que nunca es suficiente. Que no es suficiente, y le pediré también que me acompañe a hablar con Hacienda para que me dé más recursos, y seguro que usted me acompañará, ¿no? Sin ningún problema, siempre que sea para conseguir recursos para gente que lo necesita, yo estoy con usted. Bueno, pues hemos estado 40 minutos de entrevista, consejero. Habría muchísimos más asuntos de los que poder hablar en Punto de Encuentro hoy. Hemos centrado este tiempo en hablar de la ley de lucha contra la violencia machista y también en hablar de personas mayores, que, como hemos comentado a lo largo de este tiempo, es un colectivo muy vulnerable y muy necesitado de ayuda pública. Podríamos haber hablado de muchas otras cuestiones. Gobernanza pública es otro departamento del que usted es responsable. Bueno, pues hablaremos en otro momento de todas esas materias que están en esa otra parte
de su gestión, de su consejería, pero hoy lo hemos centrado en estas dos cuestiones importantes. Nos veremos otro día aquí en Punto de Encuentro, en esta mesa de entrevista en las 7 de La Rioja. Muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos en qué va a consistir la Ley de Violencia de Género. Muchas gracias, Pablo Rubio, consejero de Servicios Sociales. Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de un problema tan importante como este, que es sin duda muy necesario. Gracias, nos veremos de nuevo, consejero. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos ya con María Mabe haciendo el desarrollo informativo de nuestra jornada de este jueves.